Hola, ¿qué tal? Soy Servando Montes del podcast Lenguaje Oral y Escrito y el día de hoy les doy la bienvenida a este episodio en que quiero continuar hablando de alfabetización inicial. Esta vez revisando dos preguntas que casi inevitablemente surgen en maestros y padres de familia. La primera de ellas es, ¿cuál es la edad adecuada para que un niño aprenda a leer y escribir? Incluso algunos agregan, ¿cuándo debe aprender? ¿En preescolar o en primaria? Y a la par de esto viene una segunda pregunta lógica, que es un poco más compleja y es, ¿cuál es el mejor método para la adquisición de la lengua escrita? Pero antes de continuar, como siempre, quiero recordar que todo lo que hablo lo hago basado en el conocimiento que he construido a lo largo de estos años de servicio, mis experiencias directas con niños desde antes de los 5 años de edad y hasta los 11, 12 años que abarca el periodo de la primaria. Y también, claro, en la observación del trabajo de mis compañeros maestros en este proceso, de escuchar todo lo que ellos tienen para compartir. Pues bien, ahora sí, empecemos analizando esa primera pregunta. Les decía, ¿en qué edad o nivel educativo se debe enseñar a mi niño, a mi niña, a leer y escribir? Hace poco más de un año les cuento que planteaba algo similar a través de Facebook a diferentes maestros y se generó un mini debate. Algunos decían que en preescolar y otros que en primaria, pero lo que me llamaba mi atención es que lo hacían centrándose en aspectos secundarios. Quienes hablaban de preescolar hablaban que allí iniciaba la percepción motriz, el desarrollo de todo esto, la orientación espacial, y quienes hablaban de educación primaria hablaban de la madurez simplemente por edad. Sin embargo, claro que también hubo unos cuantos que respondieron con más inteligencia porque decían que en realidad esta decisión no depende del adulto, que no deberíamos pensar que somos nosotros quienes damos permiso a los niños de que empiecen a aprender o de nosotros decir voy a empezar a enseñarte. Para nada, eso es más bien de forma natural. Y ya lo dijo hace muchos años Emilia Ferreiro, que en pocas palabras expresó que los adultos planteamos mal esta pregunta. Esa decisión depende más bien del niño y de dos factores que les voy a explicar. El primero de ellos sería el mundo del lenguaje escrito que existe en el entorno del niño, es decir, donde crece y se desarrolla, de esos libros, revistas y materiales de lectura que hay en casa, pero también de esas miles de palabras que están al salir a la calle, en los letreros de los camiones, en las marquesinas de los abarrotes, las panaderías, cualquier negocio, la publicidad comercial, ahora la publicidad política, los mensajes que llegan a través del celular, de la computadora, de la televisión, los portadores de texto que hay en los envases de cereal, de leche. Es decir, repito, este mundo del lenguaje escrito. Y el segundo factor es el interés que tiene el niño por ese mundo, lo cual hace que se formule ideas y que entre en conflictos. Por ejemplo, en un primer momento recuerden que muchos niños llaman Coca-Cola a cualquier refresco, pero luego surgen dudas cuando un niño mayor dice, aquí no dice Coca-Cola, aquí dice Pepsi. Y entonces el niño desconfía, pero replantea y observa con mayor detalle. Y después tiene interés por saber, no cómo dice ahí, es decir, de la observación de lo que ya está escrito, sino de qué se necesita para que diga lo que yo quiero. Un paso adelante. Por ejemplo, conocer su propio nombre, el de papá, el de mamá, o luego algunos desarrollan un interés por comunicarse con mensajes un poco más extensos, para enviar a un amiguito, invitarlo al juego, para pedir a papá, a mamá que compre algo que hace falta, no lo sé. Con todo esto se debe entender que a pesar de que el momento formal de la consolidación del lenguaje escrito sí se manifiesta en los programas al final del segundo grado de educación primaria, es decir, a los 7 años, es completamente normal que algunos niños tarden un poquito más e incluso que otros se adelanten. Tal es el caso de esos niños que a los 3 años ya identifican su nombre en los objetos que son de su propiedad, o de los niños que tienen 6 años y apenas empiezan a interesarse en este lenguaje escrito, ¿no? Repito, los dos factores, la presencia del lenguaje en su mundo y el interés por conocerlo. Yo diría que lo más importante es observar a nuestros alumnos, observar a sus niños y no cometer dos errores también. El primero sería presionar cuando no están listos y el segundo sería ignorar cuando ya quieren avanzar y nosotros decidimos que sería importante posponer.
dos errores comunes. Y la segunda pregunta entonces, la segunda que les decía que es, ¿cuál es el mejor método para que un niño aprenda a leer y escribir? Lo primero que debo aclarar es que si vamos por la clasificación de los métodos por nombre, habría muchísimos. Yo aquí tengo un libro que se llama ¿Cómo enseñar a leer y escribir?, que los maestros mayores conocen como ¿Cómo aprendieron a leer y escribir los mexicanos?, en el cual se habla de 50 métodos. Y si a eso le sumamos los que son famosos en diferentes lugares del país, por ejemplo, los maestros de Nayarit no me perdonarían omitir Caminito de Letras del maestro Severiano Osegueda. Y yo sé que ocurre lo mismo en el país, con métodos nacionales o con métodos que vienen del extranjero, algunos con mucha credibilidad, de creación reciente, como esta, que hoy es muy popular, y otros que prometen aprender en días, ¿no? No los nombraré todos, mejor les diré que existe una clasificación más sencilla que se basa en recordar la forma en que inicia el proceso. Así tenemos, por un lado, los métodos sintéticos, que empiezan por el trabajo con unidades pequeñas como letras, sílabas, hasta llegar a palabras y frases completas. Y por otro lado estarían los métodos analíticos, que empiezan por las frases, por las palabras y siguen con las sílabas y con las letras o grafemas. Y claro que se pueden hacer subdivisiones y hay puntos de encuentro y de incertidumbre en ambas divisiones. Porque incluso si se habla de métodos fonéticos, se puede pensar en métodos que se centran en la palabra, sintéticos, analíticos, o en métodos sintéticos que se centran en un sonido. Y ni qué decir de los defensores de una y otra postura, porque en la práctica los hay de los dos bandos. Incluso hay quien combina lo que considera más útil de ambos extremos y trabaja con algo que se denomina método ecléctico. O como una compañera maestra dice en tono de broma, método eclesiástico, porque solo Dios te entiende. El caso es que para esto de cuál es el mejor método para trabajar con los alumnos va a depender mucho de lo que entiendas por leer y escribir o lo que entienda la persona a quien le preguntes. Lo que sí te puedo decir que es una realidad es que desde 1993 en México nuestros programas de estudio y todos los materiales que se producen para apoyar a los niños en este aprendizaje van más cercanos a las prácticas analíticas que trascienden el trazado de letras o el mame mi mu mu. Más bien lo que hoy se hace está más cerca de metodologías que se relacionan con el análisis de palabras, de textos completos, aunque breves, pero que tengan sentido para los niños. Y cierro este episodio compartiendo dos conclusiones finales. Lo primero es que cada época es diferente y que todo el legado del pasado es útil, valioso, importante. Sin embargo, las metodologías de hoy se deben asemejar lo máximo posible al mundo cotidiano del niño, que lo reten, que investigue, que reflexione, que se comunique de forma eficiente. Y la segunda sería que no se preocupen por buscar o comprar métodos. Mejor sigan las posturas que sí tienen los materiales oficiales. Revísenlos, entiendan su lógica. Hay unas líneas, de hecho, en el libro para el maestro de español primer grado de primaria que dicen también esta idea que se las quiero leer. Dice así: para lograr que los alumnos aprendan a leer y escribir, no es necesario utilizar ningún método adicional al que viene en los materiales oficiales. El trabajo sistemático que se realice con el grupo y las diversas actividades que se proponen con la lengua escrita serían la mejor forma de garantizar el trabajo con los alumnos. Así que lo que les puedo decir es que confíen en las metodologías actuales. Hasta aquí por hoy. Soy Servando Montes del podcast Lenguaje Oral y Escrito y nos vemos pronto.